Bueno, en la Escuela de Comunicación y Diseño Multimedial de la Universidad, bueno, nos interesa muchísimo todo lo que está relacionado a la narrativa, a las nuevas formas de narrativa, a las narrativas que están empezando a florecer por distintos medios y se están entrelazando de una manera que nunca había pasado antes. Y entonces, bueno, en ese espectro del conocimiento estamos orgullosos de presentar hoy a María Laura Ruggiero, que ella es diseñadora, bueno, es cineasta, diseñadora audiovisual y storyteller con especialización en narrativas experienciales y transmedia. Es oradora internacional y docente en áreas de innovación narrativa, con talleres en más de 15 países a nivel mundial. Hoy tu charla se llama Storytelling Inmersivo, dice aquí, pero acá vemos otro título. Bueno, así que, bueno, Laura nos va a hablar de cómo se cuentan historias en realidades alternativas. Muchísimas gracias, Laura, por estar acá y, bueno, vamos a ver qué tenemos para ustedes. Gracias. Gracias por la presentación. Voy a hacer, bueno, como les decía, mi nombre es María Laura Ruggiero, soy diseñadora de imagen y sonido, diseñadora narrativa, y hoy vamos a hablar un poco de qué pasa cuando contamos historias en distintas tecnologías, de experiencias transmedia y específicamente de experiencias de realidad virtual a nivel narrativo, cómo se cuentan historias cuando empezamos a entrar esas historias con el cuerpo. Para comenzar, tengo un pequeño videíto de lo que hacemos en Siren Films, que es mi productora y laboratorio, que es como una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy. Introducción de Siren Films y Story Hackers. Siren Films es una productora que trabaja varios de los conceptos que vimos en ese video, ¿no? El hecho de diseñar historias, de contar historias en nuevas plataformas. Y Story Hackers es un laboratorio itinerante que va generando espacios educativos para estudiantes, para profesionales, para profesores que busquen experimentar cómo contar historias con diferentes tecnologías y diferentes plataformas. Hemos estado por todos esos lugares del mundo y somos parte de Amplify, que es una red que busca conectar a mujeres en tecnología, auspiciada por British Council, Somerset House y Mutech, que también, si a alguna le interesa, después podemos hablar al respecto al final. Bueno, comenzando directamente con lo que es realidad virtual. Hace un tiempo atrás, en el año 1995, Paul Milgram habló de lo que se llama el continuum de la virtualidad. Cómo pasamos de lo que sería un ambiente real a un ambiente virtual. ¿Y qué sucede en el medio de todo eso? ¿Sí? Cómo se generan espacios de virtualidad desde lo que llamamos realidad real a el ambiente virtual. Y hoy ponemos de manifiesto todo este tipo de realidades. Perdón, voy a cambiar el micrófono porque... ¿Me escuchas? Hola. Hola. Ahí está. Tenemos distintos tipos de realidades, ¿sí? En este GIF podemos ver, espero que puedan ver por la luz, lo que se llama, y lo que todos habitamos, esta realidad
lo que sería la realidad aumentada en esta, lo que sería la virtualidad aumentada y lo que sería la realidad virtual, ¿sí? Según cómo vamos moviéndonos en ese gradiente, que es el continuum de Milgram, de lo que es la realidad, y le vamos sumando capas de contenidos que son digitales o virtuales, empezamos a jugar con este tipo de realidades alternativas, ¿sí? La realidad aumentada, ¿saben todos qué es realidad aumentada? Doy el concepto. Es muy sencillo, es cuando observamos la realidad y tenemos una capa digital de información sobre esa realidad, ¿sí? Lo que hacemos con un filtro de Instagram cuando nos vemos a nosotros y nos ponemos orejas, por ejemplo. Lo que hacemos jugando un Pokémon. Lo que hacemos cuando tenemos algún tipo de mapeo y observamos la realidad a través de la cámara y tenemos algo de digital. La realidad virtual per se es cuando, por ejemplo, nos ponemos nuestras gafas y entramos a un ambiente completamente digital. Y la virtualidad aumentada es una mezcla que no está tan explorada, pero sí tiene que ver con representaciones virtuales donde hay aún elementos de la realidad, ¿sí? En este GIF lo vemos, tenemos una persona que está en una especie de sala, un living. En la realidad aumentada sigue viendo la sala y el living y tiene un perro y un arbolito. En la virtualidad aumentada se traslada a un espacio completamente virtual de bosque, pero el sillón, por ejemplo, sigue estando. Y en la realidad virtual, absolutamente, todo lo que había en la realidad desaparece y pasamos directamente a un mundo virtual. Entonces, en este ambiente donde en el medio estamos intermediados por una realidad mixta, podemos decir que hoy muchos vivimos directamente en una realidad mixta, ¿no? En el momento que estamos tan intermediados por redes sociales, por nuestros teléfonos, que estamos observando toda la realidad a través de algo digital, estamos un poco viviendo en ese espacio que desde el 95 hasta hoy cambió muchísimo. La realidad virtual lo vamos a usar como un nombre general para hablar de todas estas experiencias virtuales, ¿no? Cuando hablamos de video 360 es algo diferente a hablar de realidad virtual en sí misma. El video 360 es una especie de esfera de contenido capturado, ¿sí? Contenido capturado en video, donde la persona se mueve en una esfera de video que la rodea y que puede interactuar, pero en general es un video más plano que la experiencia de realidad virtual per se, donde yo puedo experimentar cómo moverme en el espacio y se parece un poco más a un videojuego. El video 360, digamos, se parece un poco más a una película y la realidad virtual un poco más a un videojuego. Como paraguas general para llamarle a estas dos experiencias que son diferentes, vamos a hablar en general de realidad virtual. La realidad virtual, de alguna forma, retoma todo lo que retomaba el séptimo arte, ¿no? El cine, que trataba de tomar elementos de la arquitectura, de la danza, del teatro, y le sumamos un montón de elementos que tienen que ver con los videojuegos, con la poesía de los sueños. Uno cuando entra a una experiencia de realidad virtual se siente como que se desprendió un poco del cuerpo y está como flotando en una historia que le van contando. Mucho tiene que ver también con la magia de escenario, cuando te están haciendo un truco y te hacen mirar hacia un lado para que vos no veas algo que está sucediendo. Ese manejo de la atención es algo muy importante en la realidad virtual. La idea de la conciencia expandida, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me voy del lugar donde estoy y estoy experimentando a nivel conciencia estar en otro espacio? Tiene mucho que ver como disciplina con la programación, con la creación de mundos a través de código. Entonces, estamos viviendo un montón de diferentes realidades virtuales y que cada uno puede verlas de distintas formas. Ahora sí, para crear una realidad virtual, lo primero que hay que hacer es observar mucho cómo está construida la realidad misma en la que vivimos, ¿sí? Todo lo que nosotros recordamos de las experiencias de la vida tienen que ver con una construcción narrativa, ¿sí? Y una construcción sensorial. Recordamos a través de sensaciones, algo nos hizo sentir bien, mal, por qué, recuerdo un aroma, recuerdo un sonido, y también recuerdo de la manera que puedo sentir una historia cuando la estoy contando, ¿no? Puedo atravesar las historias de distintas maneras y cuando las estoy contando, cuando estoy generando un recuerdo y se lo estoy contando a otro, hago una construcción narrativa. Todas esas
formas de acercarme a la realidad real son básicas para generar una realidad virtual, ¿sí? Si bien las experiencias más importantes y más interesantes de realidad virtual son las que nos alejan de la realidad real, las que nos permiten hacer cosas que en esta realidad no podemos, ¿no? Siempre es más interesante poder, una experiencia de realidad virtual, poder volar, poder hacer cosas que el mundo físico no nos permite, pero lo que le da ese matiz de realidad real es cómo nosotros construimos narrativamente. Entonces, lo primero que sucede es que la inmersión es una construcción, no es algo que sucede automáticamente. A nivel industria pasa hoy mucho que alguien te dice, bueno, vamos a contar una historia o vas a hacer un producto de realidad virtual y la gente se va a sentir como que está adentro, inmersiva, y solo porque usan una tecnología. Y al usar la tecnología no es algo directo que uno se traslada de un lugar al otro. Eso pudo haber pasado hace unos años con una especie de efecto sorpresa de wow, de uy, estoy probando algo nuevo. Eso ya está. Ya a nivel industrial ya eso pasó y sucedió. Ahora es cómo yo construyo eso a nivel de sentido, a nivel narrativo y a nivel tecnológico para que se sienta que realmente me estás metiendo, llevando a un lugar donde yo antes no estaba. Entonces, la tecnología de por sí es tan inmersiva como el cine. Si el cine estaba bien contado, yo me olvido que tengo un montón de gente sentada al lado mío. Estoy metida dentro de la historia. Si la realidad virtual está bien contada, me olvidaré de muchas otras cosas más. Pero no por el hecho de usar una tecnología, la otra es más inmersiva automáticamente y me voy a creer un montón de cosas que están mal construidas. Eso de por sí. Como ven ahí en el GIF, esa construcción tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con lo que me están contando, tiene que ver con sonidos, tiene que ver con un montón de elementos que construyen esa inmersión. Tiene que ver también con esa historia. Cuando nosotros venimos de una narración como más tradicional, por ejemplo, yo vengo del cine, siempre cuando uno empieza a escribir una historia te dicen, bueno, acá le falta conflicto, ¿no? Tenés ese argumento y tenemos una historia donde no pasa nada. Eso sigue funcionando. Las historias tienen que pasar cosas. No vamos a tirar por la borda a Aristóteles, ni mucho menos. Pero en todas las historias de realidad virtual y las transmedia, las historias que son expandidas a más de una plataforma o que trabajan con plataformas tecnológicas, tenemos que agregarle una capa de descubrimiento, ¿sí? Me tienen que pasar algo, pero a la vez para yo mantener mi atención en ese recorrido, tengo que ir descubriendo cosas mientras me voy moviendo, mientras va discurriendo el tiempo. Tienen que haber espacios donde yo no solo escucho como me cuentan una historia, sino que descubro por mí mismo y voy o pasándome de una plataforma a la otra, por ejemplo, en una experiencia transmedia, o voy descubriendo algo dentro de una experiencia de realidad virtual que hace que esa experiencia sea aún más especial, ¿sí? Entonces, tenemos dos capas a nivel de estructura, una de argumento y otra de descubrimiento. El sonido, tanto como para el audiovisual tradicional como para el audiovisual 360 o VR, el sonido es tan fundamental como es básico. Y creo que a veces es mucho más, porque nosotros no vemos, claramente no vemos en 360 grados, nosotros podemos movernos en el espacio, con la vista, con el cuerpo, pero sí escuchamos 360. Si sucede algo atrás mío y yo escucho un ruido o escucho un disparo o escucho que alguien golpea la puerta, seguramente acá o en una experiencia 360 me voy a dar vuelta para ver de dónde sale ese sonido. Ese manejo del sonido como una especie de anzuelo para ir moviéndome narrativamente en la historia es hiper importante. Y es algo que es tan importante como la narración misma o como lo visual mismo. Más aún por ese simple hecho de que yo no dejo de escuchar algo por más que esté atrás mío. Entonces, si el sonido está bien trabajado a nivel espacialidad, me va a llevar de alguna manera, tanto como lo visual, a ir moviéndome en el espacio y a ir poder siguiendo una historia. La interacción, ¿sí? ¿Cómo creo una historia donde a veces puedo interactuar o a veces no? Eso no es como lo más importante. A veces creemos que
con los nuevos medios queremos darle al usuario la oportunidad de que haga todo, ¿no? De que participe, de que cree, de que invente el final, de que, no sé, un montón de cosas que a la larga también tienen un efecto sorpresa mínimo, pero después el usuario quiere que le cuenten algo y que lo emocionen de alguna forma. Entonces, hay que diseñar una buena interacción, hay que diseñar algo que no sea cansador, donde yo no esté como decidiendo cada segundo, porque a nivel de una experiencia de entretenimiento aburre, cansa o puede frustrar. Tengo que generar una interacción que sea real, donde no parezca que yo voy a interactuar y después es falso, ¿sí? Por esto mismo, la posibilidad de generar frustración. Y lo que sí tenemos a nivel de interacción, que es importante, que es la posibilidad de crear posibles recorridos. Cuando nosotros tenemos una esfera de contenido como tenemos en la realidad virtual, desde el vamos, cuando la persona está buscando hacia dónde mirar, está generando recorridos propios que en las experiencias de cine o de televisión no suceden. Si bien uno tiene un cuadro, ¿no? Y puede mirar arriba, abajo, en el cine yo puedo estar mirando un detalle o estar mirando la imagen completa, en realidad virtual yo puedo hacer eso, pero puedo moverme en el espacio y puedo darle espalda a una historia que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esos posibles recorridos son, de alguna manera, infinitos universos coexistentes. Por eso se habla mucho de que cuando uno crea realidad virtual, crea multiversos. Crea historias que pueden llegar a existir si yo poso mi mirada en ellas o yo interactúo con ellas. Entonces, tratar de generar no solo una historia, sino un mundo, un diseño de mundo. Usamos también una técnica que se llama world building, que vamos a ver después, donde no solo cuenta la historia que voy a contar, sino yo tengo que contar todo un mundo donde suceden un montón de cosas y donde este usuario, este visitante, va a ir recorriendo y va a ir accionando distintos multiversos. A veces esos multiversos se accionan directamente con una estructura que se va como desplegando en distintas escenas, y yo elijo, por ejemplo, abrir una puerta o abrir la otra, o ir por un camino o por el otro, y a veces simplemente eso es como más sutil, digamos, y tiene que ver con, bueno, observo la escena desde un punto de vista y por ahí me quedo mirando hacia allá y no quedo mirando hacia el otro lado. Entonces, sí, la creación de este multiverso es importante. Y es importante para este usuario. Creo que si todos vienen como de carrera de diseño, entendemos que hay audiovisuales donde hay usuarios, donde ya no hay espectador como había hace un tiempo atrás, sino que hay usuario que entra a las historias. En realidad virtual le decimos usuario, también le decimos visitante, ¿sí? Tenemos esta idea de creación de mundos donde uno va entrando como visitante a la creación de un mundo que generó alguien, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros como visitantes, donde nos ponemos esas gafas y entramos? Lo primero que pasa es esto. Cuando uno entra a una experiencia de realidad virtual, igual antes de todo eso, lo primero que hace es, bueno, es acomodarse como las gafas, ver la posibilidad de ver bien, y después se va a mirar si tiene cuerpo. Es automático, todo el mundo se mira a ver si tiene manos, si tiene un control en la mano, a ver si tiene referencia de manos, a ver si tiene pies, a ver qué dice alrededor. Y una vez que ese funcionamiento nos da algún tipo de respuesta, si uno tiene cuerpo o no, se empieza a preguntar eso. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Cómo sé quién soy? ¿Y qué puedo hacer? Alguna otra puede ser, ¿qué me va a pasar? Depende del tipo de experiencia. Entonces uno entra a ese espacio y todo lo que tiene que ver con el cuerpo nos va a dar de alguna forma una referencia de quién soy y de cómo responder esas preguntas. Si yo entro a una experiencia de realidad virtual y me observo y tengo un uniforme, ¿sí? Un uniforme de policía, por ejemplo, va a ser una experiencia completamente diferente a si yo entro y de repente veo que tengo un uniforme de médico o que no tengo cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa con todo eso? Todo lo que me va dando como de información hace a la construcción de ese personaje que soy yo entrando a ese mundo. Entonces, si yo tengo una referencia y tengo, por ejemplo, estoy en un bosque y tengo
un uniforme de leñador, digamos, de leñador, no, perdón, de guardaparques, ahí está, de guardaparques, ¿sí? Estoy en el bosque, ya veo dónde estoy, veo que tengo una referencia que tiene que ver con un oficio y ya empiezo a poder construir algo de ese personaje que soy, ¿sí? Si me pasa lo mismo y estoy en una zona donde veo que hay una guerra y veo que soy un soldado, me empezaré a preguntar otras cosas. Bueno, ¿de qué lado estoy? ¿No? ¿Me van a disparar o estoy disparando? ¿Estoy huyendo o qué? Entonces, todo lo que yo pueda generar de construcción de presencia, ¿sí?, es importante a la hora de generar estos mundos. También es importante como creadores hacer ese acompañamiento al visitante, ¿sí? Darles tiempos de acostumbramiento. Hoy, si bien la tecnología avanzó muchísimo, todavía se necesitan unos momentos de que uno entra y poder sentirse cómodo directamente con la tecnología. Se necesita poder diseñar esa experiencia de usuario donde no es lo mismo entrar a una historia donde uno está sentado en una silla giratoria o está de pie, ¿sí? Si yo estoy de pie y estoy caminando por un espacio que tiene como precipicios, me voy a sentir de una manera, y si estoy sentada y siento que en realidad estoy en un espacio donde estoy como en la comodidad de un auto o una nave, me voy a sentir de otra manera. Todo eso es diseño de experiencia y tiene que ver con la narrativa. En el momento que yo uno todo eso para que tenga sentido, lo estoy trabajando a nivel de narrativa para generar una experiencia de realidad virtual que sea interesante. Entonces, es una especie de ritual pasar de este mundo físico a ese mundo virtual. Y ese ritual incluye muchas cosas. Uno es la instalación de donde está creada esa experiencia. He visto muchísimas experiencias de realidad virtual y hay una diferencia abismal entre ver algo sentada así en una silla que me ponen unas gafas y lo veo, a ir a algo que está bien instalado, donde yo entro y, por ejemplo, el suelo está pensado que tenga que ver si estoy entrando a una experiencia que es un bosque. Bueno, el suelo tiene como una especie de alfombra que parece césped y hay un aroma específico y las sillas o los espacios están pensados con las mismas texturas del mundo al que voy a entrar. O si entro a una habitación y esa habitación tiene ciertas características y estoy sentada y cuando me ponen las gafas, en el momento que entro a la virtualidad se reproduce la misma habitación en la que yo estoy sentada. Ese tipo de cosas hacen al comienzo de este ritual, ¿no? El ritual lo que hace es romper un poco con este mundo ordinario en el que estamos y darnos un espacio a un mundo mágico. Esa primera idea de espacio físico real, que tiene que ver con que cómo yo entro y cómo yo salgo de las historias, es importantísimo. Luego, cómo voy creando y cómo voy dándole también, de alguna manera sin darle spoilers, pero dándole indicios a la persona, al mundo que van a entrar. Muchas veces pasa también donde te dicen, bueno, ¿querés probar una experiencia de realidad virtual? Y de repente entras en un documental bélico, terrible, que te puede afectar muchísimo y vos no sabés ni qué estabas esperando. Entonces, ¿cómo yo voy dándole el confort necesario para entrar a una historia? ¿Sí? Esto todavía, como no se utiliza tanto la idea de tráiler como se utiliza en el cine, pasa muchísimo en un montón de ferias donde dice, bueno, que entra esta historia, probá, y solo tenés que adivinar como por el título. Y la verdad que lo único que hace eso es que la industria retroceda, porque un montón de gente sale con una experiencia mala de realidad virtual. O cuando vas y algo se ve tecnológicamente mal, ¿no? Tiene como, hace fliqueo, o las gafas son incómodas, o lo que sea, que uno tiene una experiencia que no es confortable y hace que digan, bueno, la verdad que la realidad virtual no está buena. Y por ahí tiene que ver con un diseño de experiencia que sea como un poco más amigable a la persona. Entonces, ¿cómo construyo la sensación de presencia? ¿Sí? ¿Cómo hago para que narrativamente yo sepa quién soy? No necesariamente siempre uno tiene que tener esa referencia del cuerpo. Hay experiencias donde narrativamente es mejor ser una especie de fantasma que uno va sobrevolando. Si es una experiencia que es muy emocionalmente como muy fuerte,
el no tener cuerpo te distancia, ¿sí? No es lo mismo, como les decía antes, estar en una experiencia de guerra y sentir que vos sos parte de ello, que tenés un uniforme de un oficial, a estar observando, flotando, viendo cómo dos bandos se están peleando. Es una decisión de construcción de sentido y una decisión de narración, que tiene que ver específicamente con la temática y con la forma en la que uno quiere como llegar a la historia. Pero sí es algo que hay que tener en cuenta. En los videojuegos también se vio como muy fácil, al comienzo de esta nueva ola de realidad virtual, todo el mundo pensaba que íbamos a pasar todos los videojuegos a realidad virtual. Y hay muchos todavía inconvenientes como para hacer ese pasaje de, bueno, todo pasa a la realidad virtual, más allá de hasta los precios de lo tecnológico, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a eso, pero hay algo narrativo que es fuerte. Las primeras experiencias que se empezaron a pasar fueron los first person shooters, ¿no? Los juegos de disparos. Y cuando uno está jugando con una PlayStation y tiene 2 metros por lo menos hacia el televisor, estás disparando y estás viendo tu ambiente real, por más que estés súper como metido en la historia, tenés el ambiente físico que está ahí presente. Cuando pasó eso en realidad virtual y empezaron a disparar y de repente hicieron las pruebas y a la gente se le moría como la gente al lado, ¿sí? Disparabas y se te caía un personaje al lado, a la mayoría de los gamers no les gustó tanto. No era una experiencia que decís, wow, me hace sentir bien. Sí, eso se dieron cuenta que sí funcionaba cuando había un elemento de fantasía. Si yo estoy disparando y de repente se me muere un zombie al lado, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro, si bien está como un poco confundido entre la realidad y la realidad virtual, cuando ve un elemento de fantasía todavía se aferra a eso y dice, ah, no estoy en la realidad, porque los zombies no existen, por ejemplo. Entonces, según cómo yo construyo eso, estoy cuidando o no cuidando a ese usuario o a ese visitante. También como todo lo que tiene que ver con nuevas narrativas, saber quién va a ser ese usuario, quién va a ser ese visitante, saber cómo puedo diseñarle una historia a esa persona, es importantísimo. Todas estas narrativas por algo no son meramente artísticas, sino son de diseño. Uno piensa en el usuario antes que todo. Entonces, ¿cómo construyo esa sensación de presencia y qué quiero lograr? ¿Dónde y cómo está ese cuerpo? Si está o no está. Y cómo se transforma el usuario cuando entra. Voy a pasar ahí. Entonces yo puedo tener distintos roles de personaje. Yo puedo ser un observador de una experiencia de realidad virtual, puedo ser un observador, por ejemplo, de una discusión de dos personajes, pero puedo ser participante. Si yo estoy viendo una discusión y aparentemente no tengo cuerpo, no soy nada, no sé, estoy observando, pero hay un personaje que se acerca hacia mí y parece que me mira, inmediatamente me da existencia. Si hay alguien que me está mirando y con un traqueo de mirada hace que yo no pueda sacarme esa mirada de encima, por más que no tenga cuerpo, narrativamente existo, ¿sí? Entonces ahí empiezo a ser casi un participante. A veces puedo ser un narrador. Luego las funciones como más tradicionales, puedo ser el protagonista o puedo ser el antagonista. Puedo ser testigo o cómplice. Esto es como súper interesante. Yo puedo estar viendo esa misma discusión y uno de los personajes viene y me dice, vos viste todo. Vos tenés que contar porque vos sos testigo y viste todo. Ahí no solo me dio como entidad, me dio vida y me dio como una sensación de ser testigo / cómplice. Entonces, esas funciones narrativas son muy interesantes para trabajar en la realidad virtual porque lo que hace que las experiencias sean como más llamativas, sí tienen que ver con un montón de cosas visuales, bonitas, pero también tienen que ver con realmente sentir que uno está ahí. Y la manera más fácil de sentir que uno está ahí es con las identificaciones y con esta sensación de, bueno, soy alguien. Alguien pensó que yo voy a entrar a ese mundo y soy alguien. Entonces, hay distintas estructuras. Hay una estructura que tiene que ver con un viaje emocional, donde yo entro y me van a pasar un montón de cosas y se trabaja desde nodos de emoción, lo vamos a ver en un par de slides más adelante, donde yo pienso cómo quiero que este usuario entre a la historia y cómo salga, ¿sí?
Y esas emociones se van construyendo y se van diseñando más allá, como les decía antes, de esta narración más tradicional. Puedo ver una historia más tradicional, pero voy a construir esa emoción que va a generarse al salir de la experiencia. Yo puedo querer que la persona salga y salga con una sensación de qué increíble es el mundo, qué fabuloso es el universo, o puedo creer que salga como asustado porque era una experiencia de terror, o puedo querer que salga como con ideas en la cabeza y que salga a reflexionar. Cuando genero una experiencia a veces periodística o documental, es interesante que uno dentro de la experiencia de realidad virtual no reflexiona, uno reflexiona después, por eso es tan importante el diseño de experiencia total. Dentro de ese viaje de realidad virtual uno es pura emoción, entonces reacciona a lo que va viendo y puede sentirse mejor, peor, puede tener un rango grandísimo de sensaciones, pero lo que no va a hacer es reflexionar, ¿sí? Si bien vamos a darles como tiempos de estos recorridos donde yo puedo ir viendo cómo me siento, puedo decir, bueno, esto que está sucediendo de este lado es muy, muy fuerte, decido mirar un poco para acá porque visualmente me calma un poco más, por ejemplo, que es algo que sucede. También lo que yo voy a generar es que salga esa persona de esta experiencia de realidad virtual con un montón de sensaciones y que después le generemos un espacio para reflexionar. Dentro de la realidad virtual no hay reflexión, hay reacción. Es nuestro deber, digamos, cuando generamos esa experiencia, darles ese espacio para que reflexione y para que después accione, que es lo que pasa, por ejemplo, en muchas campañas que tienen que ver con lo social. No reflexiono en el momento, me da un impacto, pero después, para que eso tenga realmente un impacto social, tengo que darles espacio, que a veces tiene que ver con un espacio físico, a veces tiene que ver con otros contenidos donde yo me puedo informar y después acciono hacia algo. Entonces tengo una estructura que es un viaje emocional, una estructura que tiene que ver con un viaje de descubrimiento, donde yo casi más como en un recorrido voy a ir viendo de un lado al otro cómo voy descubriendo ciertas cosas de este espacio. Y tengo una estructura que tiene que ver con la interacción, donde yo voy de alguna manera uniendo a través de la interacción estos dos espacios, ¿no? El del descubrimiento y el de la emoción. Para eso nosotros trabajamos primero en formatos circulares, donde lo que hacemos es dividir en cuadrantes. Le ponemos A, B, C o D, norte, sur, este, oeste, como querramos. Eso es decisión de cada equipo de trabajo. Pero sí sabemos que tenemos un usuario en el centro y que tenemos distintos círculos donde se van a ir generando lo que nosotros llamamos coreografías, ¿sí? La mejor manera de poder entender cómo hacer una experiencia de realidad virtual no es dibujándola como en un storyboard, es haciendo una maqueta o es haciendo un trabajo con actores en el espacio. Todos estamos contando historias que ya no son planas. Entonces, tomamos una hoja, si queremos, y hacemos el círculo y ponemos como maqueta distintos personajes, que es parte de lo que hacemos en los talleres, y los empezamos a ubicar en esos cuadrantes y empezamos a pensar qué sucede en esos cuadrantes en el espacio y en el tiempo. Porque esto puede ser el segundo 1, donde tengo un personaje en el cuadrante C que observa a un personaje en el cuadrante B. Puede haber un recorrido del círculo azul, que es más lejano, a lo más cercano, que es el blanco. Todo eso lo tenemos que después empezar a pensar en el tiempo. Entonces, sí entendemos que tenemos un personaje, un usuario que está en el centro y que va a ir activando en 360 contenido. Yo genero un universo, genero un mundo donde suceden un montón de cosas, ¿sí? Que no dejan de suceder por más que yo no las mire. Pero en el momento que la mire, probablemente se está activando y está activando una especie de línea temporal en la persona que está construyendo esa historia. Por más que nosotros querramos pensar también que estos son narrativas de alguna manera más rotas, más quebradas, más interactivas, siempre el cerebro, por más que vaya decidiendo, busca generar una cuestión lineal donde se le va ordenando un poco la peliculita de cómo es eso. Entonces, sí, yo voy a moverme como en el espacio y voy a ir activando distintos lugares. También
ese movimiento está pensado desde la narración y está pensado desde la atención. Hay muchas personas que hablan, que dicen que el creador de realidad virtual es una especie de torero, ¿sí? Donde vos estás como agitando como las banderas para llevar al toro de un lado al otro. Por ahí el toro no te hace caso y se va como a la tribuna. Pero si vos agitás como bien las banderas, va a ir siguiendo tu recorrido. Ese trabajo de la atención, donde yo te quiero hacer como mirar allá, para que después que mires allá, no sé, a nivel de color o de sonido, vayas para el otro lado y vayas siguiendo la coreografía, es un poco el trabajo de diseño. También está como una pregunta fuerte, ¿no? ¿Sí? Tenemos muchísimos años de narraciones donde los usuarios o la audiencia solo miraba donde nosotros les decíamos que podían mirar. ¿Por qué ahora voy a seguir haciendo lo mismo cuando tengo otro espacio? Esa es una decisión meramente autoral. Lo que sí es que no es que el director es menos porque no está encuadrando. El director lo que está haciendo es creando una esfera de contenido que es mucho más rica, donde yo le estoy dando esta esfera, este campo de juego a este usuario para que explore, juegue y mire donde quiera. Entonces, esa decisión de yo dejo un espacio que es un poco más lúdico para que la persona recorra y vaya entendiendo una historia que tal vez es más sensorial, o dejo un espacio donde voy a construir una historia un poco más tradicional y voy a hacer todo lo posible para que esa persona vaya siguiendo esa historia con los aditamentos que le da la realidad virtual. Ambas opciones y las que hay entre medio son posibles, son decisiones de diseño y de creación. Otra cosa fundamental para entender la realidad virtual es esta cosa de la empatía. Cuando empezaron a salir los nuevos creadores de realidad virtual, Chris Mills, el primero que dijo, bueno, la realidad virtual es la máquina de la empatía. Y eso al principio, nada, le funcionó económicamente a un montón de instituciones, pero después creo que empezamos todos a reflexionar, ¿no? Si la empatía pudiese ser como un plugin o una máquina, que yo me pongo unas gafas y de repente siento como el otro y soy empático y me siento mejor persona, si eso fuese verdad, bueno, sería genial, pero no es así. No me hace mejor humano ponerme unas gafas de realidad virtual. Entonces la empatía no es algo inmediato, así como esta inmersión no es inmediata, y hay que trabajarlo directamente con inteligencia emocional. Yo tengo que saber que sí hay un grado como de identificación más fuerte, porque dicho mal y pronto, la pantalla antes estaba más lejos, ahora que la tengo más cerca. Hay algo que sucede, el cerebro se confunde un poco, ¿sí? Pero de ahí a que realmente yo sienta que estoy en los pies del otro y que camino con la otra persona, eso sucede en cualquier experiencia artística que esté buena. Yo cualquier documental tradicional lo veo y puedo sentirme empático, pero no es algo definitorio como del medio. Lo que sí es importante es poder pensar cómo es esa inteligencia emocional. Hay mucho trabajo hecho, especialmente desde el documental, que está ahí como en un límite como muy, no sé, discutible, ¿sí? De cómo yo uso las narraciones, donde saco a las personas de este espacio físico en el que estoy, las saco de las conexiones con los humanos en los que está, para llevarlos a otros espacios. Entonces, según como yo diseñe eso, puedo hacer una experiencia que sea potente y tal vez empática, pero también puedo hacer una experiencia que sea como una montaña rusa de morbo, básicamente. Esto de ir a visitar el dolor de otros es algo que en los principios de esta nueva ola de realidad virtual se utilizó un montón. Entonces, según cómo diseño yo, eso a nivel narrativo, tengo una experiencia de una manera o de otra. Entonces, nuevamente, esa inmersión no es automática, es una construcción de espacios que tienen que ver con el espacio emocional, el narrativo y el de interacción. Si no me pasa nada con las historias, si yo no me emociono, en ninguna plataforma funciona. Se diseñan, como les decía antes, con nodos de emoción. ¿Qué es lo que sucede para que la historia avance? ¿Cómo se siente ese visitante al final de la experiencia? Si yo quiero que se sienta, acá tenemos como las emociones básicas, si yo quiero que sienta tristeza
¿Cómo hago para construir de atrás para adelante esa tristeza? ¿Qué es lo que le va generando a nivel narrativo, a nivel tecnológico, a nivel de instalación, esa tristeza para ir creando la experiencia? Entonces se trabaja muchísimo con lo visual, pero también con lo emocional. De la misma manera, como les decíamos al principio, de la misma manera que uno recuerda situaciones que fueron interesantes o traumáticas, con sensaciones, con aromas, con cosas como muy sutiles, con interacciones, con palabras, uno va creando esa experiencia. Entonces, sí, ya ahora para cerrar, tenemos que pensar cómo es esto de entrar a las historias con todo el cuerpo, ¿sí? Y también de qué cuerpos estamos hablando. No todos somos iguales, hay una diversidad enorme. ¿Qué pasa con las experiencias, si son accesibles o no son accesibles? ¿Qué pasa con las representaciones del cuerpo en la realidad virtual? ¿Qué pasa con las tecnologías que se acomodan ya simplemente para las personas que usan gafas, lentes de ver? Ya es incómodo tener un headset en la cara. Entonces, ¿cómo empezamos a generar una experiencia que sea como mucho más diversa? Para cerrar, solo les quiero comentar un par de cositas más en las que estamos trabajando, que tiene que ver con esto de las historias y la tecnología, que es el Codex de Story Hackers, que pueden encontrar en todas las redes con el hashtag Story Hackers, que habla simplemente de esto. Si uno quiere generar un cambio, tiene que cambiar la narrativa existente. Todo hoy es una construcción de historias. Si bien nosotros lo tomamos desde un lado artístico, ¿sí? Todo tiene una narrativa. Creer que cualquier interacción que tenemos con lo audiovisual o con lo tecnológico no está narrado, ¿sí? La experiencia de usuario es una narración. El discurso periodístico es una narración. A veces hay narraciones que son de ficción y a veces que son construcciones un poco más cercanas a la realidad, pero todo tiene una narrativa. Entonces, si queremos generar un cambio a nivel social, tenemos que prestarle mucha atención a las historias que estamos contando. Usar la realidad virtual de alguna manera como una forma de experimentar cosas que todavía en la realidad, hoy en la realidad real no podemos llegar. Es algo que es súper interesante para nosotros y a través de eso estamos compilando el Códex de Story Hackers, que habla de esto, de historias como prototipos de cambio, que son por ahora una serie de mandamientos de una forma, de frases que hablan de cómo contar historias con tecnologías, cuál es el poder de las historias, cuál es el poder de la tecnología en sí misma, cómo contamos un futuro que sea mucho más inclusivo y cómo no participamos en historias que no respeten esa diversidad o esa equidad humana. Esto está en todas las redes como el hashtag de Story Hackers y pueden ir sumándole ideas para poder publicar estos documentos que se van publicando constantemente con los nuevos agregados. Eso es como todo, ya más o menos me dijeron que vaya cerrando para poder abrir a preguntas, pero bueno, los quería dejar con esto, con el Códex de Story Hackers y nada, y los escucho si tienen preguntas o ideas o lo que sea. Bueno, buenísimo, María Laura. Hay tanto por investigar ahí, ¿no? Tanto por explorar, tanto para contar. ¿Alguna pregunta? Que le alcance el micrófono a alguien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo crearían un universo virtual? ¿Qué se siente crear un universo virtual? Es como ser un mini dios loco, ¿no? Soy animadora también, entonces eso de crear universos virtuales viene como desde antes. Y creo que de alguna manera, siempre que uno está creando como una historia, está creando algo que no existe o que está conectando cosas que ya existen para generar un espacio, algo diferente. Se siente bien, digamos, se siente que uno tiene como un gran poder al poder contar y tener esa voz de contar algo personal o algo propio o algo que quiere que exista. Le da como mucho sentido a poder contar historias y más hoy que de alguna manera con el mundo digital está mucho más cercano esto de, bueno, voy a poder contar una historia
con lo que sea que tenga, hasta con un teléfono. Sí. Creo que había una pregunta por ahí. Ahí te llevo el mic. Vos habías mencionado que la realidad es un conjunto de experiencias ya conocidas. Cuando vos generás algo que es fantástico o que se sale un poco del molde de la realidad, ¿cómo haces para que no resulte completamente como alienado el usuario de esta experiencia? ¿Cómo lo haces algo que sea como intuitivo de lograr? Bueno, nosotros usamos una técnica que se llama world building. Es una técnica que se usa para escribir novelas fantásticas, que se usa para escribir películas. Se usó en un principio, salió como la popularidad para cuando se hizo Minority Report, que se construyó un mundo en el futuro, pero que a la vez tenía como mucho sentido. Uno lo exploraba y decía, bueno, eso no existe, pero podría existir o entiendo por qué eso funciona de esa manera. En ese caso, lo que ellos hacían era, primero, ir a investigaciones de qué se estaba haciendo a nivel tecnológico en distintas universidades. En Minority Report, que no me acuerdo, si alguien sabe de qué año es, pero tiene fácil 15 años, había como pantallas translúcidas y había gestos para abrir pantallas. Eso, que hoy usamos en cualquier teléfono, que es abrir una ventana con los dedos, eso no existía. Eso era una investigación, por ejemplo, que estaba haciendo MIT, y ellos lo llevaron al cine y usaron el cine como un prototipo. Entonces, siempre tiene que haber como elementos, algún elemento que te traiga a algo que es conocido, porque si no lo que generás no es esa cosa de ¡ay, lo fantástico!, sino generás un poco esta de estar alienado o estar asustado o no sentirte seguro. Entonces, primero eso, que haya algún elemento que te haga, que te remita como a lo real. A veces ese elemento no pasa como desde lo visual o lo físico, pero sí pasa por las emociones o el diseño de personajes. Vos podés tener un mundo que no viste nunca, pero podés tener a dos personajes, que es un padre y un hijo, y podés tener la pelea de un padre y un hijo, pero están en Saturno, no sé, en un bar, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber algo de lo humano que te va a conectar. Y muchas veces es eso, son como esas pequeñas historias. Después podés volar a todo lo demás. Pero el usuario siempre va a ir viendo que haya un mecanismo que resulte como similar. Diferente, pero similar a algo conocido. Yo puedo ver una puesta de sol, no sé, en Star Wars, y bueno, está la puesta de sol, pero por ahí hay, no sé, hay 3 lunas. Ok, pero ya sé lo que es una luna, o ya sé lo que es el sol. Entonces, hay algo similar, pero hay algo que le agrega algo diferente. Y la técnica de world building lo que hace es unir distintos elementos para empezar a construir, no la historia primero, sino el mundo. Entonces vos decís, bueno, quiero construir un mundo que sucede en tal espacio o en tal lugar, y empiezo a construirle cómo es, por ejemplo, el espacio geográfico, ¿sí? Cómo se ve, cómo es la luz, donde camino es seco o es árido, cómo es el clima. Después le construyo cómo es la sociedad que se adaptó a ese espacio, cómo es la moneda de cambio, ¿sí? Cómo la gente vive, cómo es la gente, cómo son esos seres. Y ahí vas construyendo primero como toda la génesis de ese mundo que estás creando. Y después de eso, orgánicamente te sale la historia, ¿sí? Si vos tenés, en uno de los talleres habían creado como un mundo donde creo que era por un meteorito, se había acabado la ley de gravedad en la Tierra. Entonces todo el mundo estábamos como flotando. Pero vos decís, bueno, construyeron qué pasaba, dónde la gente se refugiaba, cómo hacías para tener un poco más de gravedad, cómo construyeron todo eso. Y surgió como personaje, un personaje que cuando pasó el meteorito estaba en una cámara hiperbárica y no le afectó. Entonces era la única persona que tenía gravedad en la Tierra. Entonces, eso es una cosa que surge directamente de haber construido todo ese mundo. Es una técnica que es interesante de trabajar y es por lo menos la que nosotros más usamos para construir cosas que son fantásticas, pero que de alguna manera hay algo humano que te toca, que por ahí simplemente son las emociones o las relaciones entre personajes. Y una preguntita mía, respecto de las limitaciones técnicas, estuve jugando el otro día un videojuego donde mi anfitrión me explicaba que
te tenés que girar como en ángulos de 45 grados o 90 grados, porque si mirás como en la realidad todavía te mareás, o sea, todavía no estamos en un estadio tecnológico tan avanzado como para impedir ese mareo, ¿no? Y tampoco se puede jugar demasiado tiempo. ¿Eso afecta a la manera en que vas a contar la historia o cómo lo están trabajando ustedes? Sí, eso depende mucho del tipo de tecnología que estemos usando, depende qué tengas que hacer en la historia. Si vos tenés mucho movimiento, obviamente que lo tenés que pensar y tenés que pensarlo eso de la experiencia. Hay experiencias que están buenísimas hacerlas sentado, porque son como tienen mucho movimiento alrededor, ¿sí? Hay una experiencia narrada por Laurie Anderson que es fabulosa y uno va volando, uno pone con sus dos controles las dos manos así y vas como volando. Si te parás, estás como volando y podés ver como la profundidad de unos edificios y te da vértigo. Entonces, si estás parado, podés volar igual, pero te pone como un poco mal. Entonces, la experiencia está pensada como para que por lo menos la empieces sentado y tengas como la comodidad de estar en contacto con algo físico, ¿sí? En las experiencias que tecnológicamente realmente uno visualmente y a nivel de tecnología que uno porta en la cara, están muy bien hechas, muchas veces realmente perdés la sensación de dónde estás, sabés que estás ahí, pero el poder tocar algo que hace que te recuerde dónde estás es fundamental. Y después también generar momentos donde puedas como descansar un poco. Por eso son esos momentos como de descubrimiento, donde pasan cosas, pero a la vez se baja un poco, se ecualiza la historia para que vos puedas descansar en eso, puedas como acomodarte, puedas, si hay algo que no te gusta, poder como reaccionar. Porque si bien si no te gusta algo, podés sacarte las gafas, todavía no es como levantarse el cine, ¿no? Entonces, sí, buscar siempre como la tecnología que esté acorde a la historia. A veces queremos hacer muchos más movimientos, más cosas, y hay que ver si realmente son necesarias a la historia en sí mismo o a la experiencia en sí misma. Y hacer mucho testeo, ¿sí? Para ver a cuántas personas, porque puede ser que, bueno, a ciertas personas los marea, pero a cuántas. Ahora cada vez está mejor la tecnología y tiene mucho también que ver con el tiempo. Hay experiencias de realidad virtual de 6-7 minutos, que yo creo que es un formato bastante bueno. Hay experiencias que llegan hasta los 20 y pico. Y eso depende mucho de la historia y depende mucho también bueno, son 20 y pico de minutos y por ahí son momentos donde yo voy a experimentar o a jugar con algo, pero ya en el momento que se pasa de eso, la atención y /tensión se pone como más pesado, ¿no? Uno no deja de tener todavía una pantalla muy, muy cerca de los ojos y no nos acostumbramos. Es lo mismo que pasaba con las primeras proyecciones 3D. ¿Sí? Cuando salió el cine 3D, no sé, yo iba a ver algo y al rato salía, me dolían los ojos, dolía, molestaba, hasta que se empezó a encontrar qué tipo de historias se contaban con eso. Hoy las películas, algunas tienen 3D y es para algo, y tecnológicamente se ve mejor y también uno está un poco más acostumbrado. Entonces la atención que uno le pone a ir a un espacio como novedoso y entender cómo funciona, también tensiona como la vista. Entonces son un montón como de factores, también tiene que ver con que no solo te moleste, sino que te maree o que te dé náuseas, un montón de cosas que pueden pasar y que depende de qué visualmente estoy viendo. ¿Cómo ves el futuro? No sé, inventar el futuro todavía no es lo mío, pero sí me parece como importante a todos los que trabajamos como en el mundo digital poder pensar que las historias realmente tienen como poder fuertísimo. Comunicar algo y comunicar, narrar, contar algo es súper, súper importante. Yo cuando empecé a estudiar eso, diseño de imagen y sonido, y pensaba, bueno, no voy a ser nunca médica, no voy a ser arquitecta, yo decía, no tengo matrícula, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que yo haga una mala película y que a quién le importa, no pasa nada. Y cuando crecí y maduré me di cuenta que sí pasan. ¿Cuántas veces uno ve una serie o ve una película y se inspira a hacer algo? O te ves representado en tus formas, en tu manera de ser, en
género, en lo que sea, en las oportunidades y decís, ah, yo también puedo hacer eso. Entonces, y hasta desde lo fantástico hasta lo documental, en lo que sea. Sí importa lo que nosotros pongamos de contenido afuera. Entonces, veo el futuro optimista si realmente le ponemos como esa visión a las historias, a decir, bueno, yo voy a contar algo con un compromiso ético con el mundo que quiero crear. Así de sencillo y lineal creo que es. Muchas gracias, María Laura. Bueno, un fuerte aplauso. Gracias a ustedes.